Bueno, entonces, como les decía, en cuanto a lo que vamos a abordar en este tema de primer parcial, que es un seguimiento a todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que hemos visto, ¿qué fue el primer tema que se revisó? Vamos a hacer una retroalimentación entre todos para que después no digan es que esto no nos dieron. A ver, ¿cuál fue el primer tema que vimos? El potencial de acción, segurísimo. No era sobre las células. Ya, entonces, debemos repasar acerca de las células. Recuerden que nuestra compañera Diana, ¿no es cierto?, nos ayudó con esta exposición, con este tema acerca de las células, sus funciones y sus órganos. Entonces, preguntas acerca de las células y sus funciones es lo que va a ir. Sí, también hay preguntas en cuanto a eso. Después, posteriormente, hablamos del potencial de membrana, ¿no es cierto?, recordando cómo este se produce y cómo este ocurre, ¿no es cierto? Dentro de lo que ocurre. ¿Qué ocurría cuando se abrían los canales de calcio? ¿Qué ocurría cuando se abrían la bomba de calcio, de sodio y potasio? Sí, recuerden, eso también está dentro de las preguntas porque esa es la base del potencial de membrana. Sí, entonces hay varias de esas preguntas. De eso sí hemos visto, ¿no es cierto? Dentro de lo que les decía hace un momento es que lo que estaba revisando es que existen nomenclaturas que ustedes deben dominar. No les voy a decir porque necesito que ustedes revisen. Si yo les digo, se van a acordar para este momento del examen y después ya pasado el examen, ya mañana ya se olvida. Bueno, pasado mañana. Después de las 7 de la mañana del examen se van a olvidar. Entonces, ¿cómo se abrevia potencial de membrana en reposo? PMR. ¿Qué es la PG? ¿Qué es la PA? ¿Qué es la PPSI? ¿Qué es la PPT? Revisen en su texto. Estos términos ya lo hemos visto, pero lo hemos visto con todo el nombre. Pero les estoy comentando que lo revisen porque está en siglas en el examen. ¿Sí? Entonces revisen eso y las bases de eso les va a permitir ver en cuanto a PA, potencial de acción, PMR, potencial de membrana en reposo, PPSI, ya. Eso en cuanto al tema de potencial de acción. Entonces, ustedes el día de ayer, felicitaciones a los compañeros nuevamente de que expusieron, tomaron el tema en el caso integrador, lo hicieron muy bien. Sí, el único problema es que ustedes lo que deben hacer es vencer el miedo de estar enfrente de sus docentes, de otros docentes y de equivocarse. Pero el problema no radica ahí, el problema es que todos nos equivocamos. Nadie aquí es el saberlo todo. En un momento menos preciso, nadie sabe acerca de muchas cosas, ¿sí? Probablemente cada docente domina su materia, sí, pero hay lagunas en otros aspectos. Entonces, ustedes pueden ser mucho más allá que únicamente el docente en una materia que, como yo les decía inicialmente, los médicos a veces nos especializamos en una sola materia y, y nos olvidamos del resto de cosas que son un todo, ¿sí? Entonces, dentro de los términos, vayamos revisando eso. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta, me van de igual manera comentando. Revise eso en cuanto a lo de potencial de acción y los canales, que eso sí hemos visto en nuestro tema. Lo que sí vamos a abordar el día de hoy, bueno, anemias también hemos visto, ¿no? Ayer, recuerden, en el caso integrador, nos comentó
la doctora Leiva hizo una retroalimentación en cuanto a los tipos de anemias. En ese punto también está dada las preguntas. Entonces, por ejemplo, en lo que decía el día de ayer, que yo no sé por qué hubo esa confusión, nos decían que teníamos anemias normocíticas, normocrómicas, ¿no es cierto? Que sí, nosotros vimos en nuestro tema. Anemias microcíticas, hipocrómicas, cuando Diego, del paralelo B, comentó que era una anemia microcítica hipocrómica. Recuerden, ustedes deben ir viendo en cuanto al eritrocito, ¿no es cierto? El eritrocito y su forma, para saber qué tipo de anemia es, si es a nivel de la médula o son postmedulares, y de acuerdo también a los valores de los reticulocitos, que eso sí abordamos en el tema de anemias. Entonces, si es una anemia, ¿anemia qué significaba? Baja de la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, al tener una baja de la hemoglobina, ya sabemos que es una anemia. Ya, entonces ustedes tienen que ir, cada uno de estos términos, irlos asociando. De ahí nos habla de una anemia normocítica, normocrómica. ¿A qué se debía que sea normocítica? ¿Qué era normocítica? ¿Por qué se denominaba normocítica y normocrómica? De acuerdo a valores de la concentración de la hemoglobina y del tamaño que tiene el eritrocito, ¿no es cierto? Entonces significa que normocítica, el tamaño es normal, y normocrómica, que la concentración de hemoglobina es normal. Entonces, hay un algoritmo que yo me recuerdo claramente que yo les proyecté en una clase, ¿no es cierto?, de anemias, que dice, en una anemia con un valor que era de 80 del volumen corpuscular, nos hace pensar en una anemia microcítica, hipocrómica, normocítica, hipocrómica o macrocítica, y las causas. De esa forma están dadas las preguntas en el parcial, ¿no? Entonces dice, en el caso, por ejemplo, tomando nuevamente el caso del día de ayer, recuerden, una anemia normocítica, normocrómica, ¿cuáles son las posibles causas? Significa que una anemia, ¿perdón? Puede ser una ruptura, ¿no es cierto? Pero dentro de ello también habían otras causas que supo decir la doctora Leida, que eran los sangrados. Porque recuerden, si es anemia, es una baja de la hemoglobina, de los eritrocitos, ¿no es cierto? Pero a nivel de la médula, sus formas y sus concentraciones siguen normales. Entonces significa que es algo en este momento, es algo agudo. Entonces, por eso es una anemia normocítica normocrómica en el caso de una hemorragia. Podemos irlas presentando. Otras causas de anemia normocítica normocrómica. ¿Verdad? No escuché. Decía también que eran problemas de la médula. Ya, dentro de problemas de la médula, ¿cuáles problemas de la médula? Entonces, hay anemias que ustedes ya vimos esto en el tema de anemias. Por eso es que el día de ayer lo volvieron a repetir. En anemias microcíticas, las anemias ferropénicas o ferroprivativas, es decir, que no existe la suficiente cantidad de hierro, ¿no es cierto? Si recordamos en la formación del eritrocito, cómo este se va formando, pues no hay la suficiente cantidad de hierro y el eritrocito se hace más pequeñito y con menos concentración de hemoglobina corpuscular media. Y entonces esa es una de las causas. Si nosotros sabemos la parte normal, la parte fisiológica normal, vamos a ir asociando a la parte patológica. En el caso de anemias normocíticas, normocrómicas, significa que algo está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la médula, algo está ocurriendo a nivel de la producción, o se está perdiendo sangre por algún lugar. Entonces habían anemias agudas y anemias crónicas. Vuelvan a revisar el tema de anemias, porque está abordado de acuerdo a este apartado que les acabo de comentar. Recuerden, y cuando había una anemia megaloblástica, que era por déficit de vitamina B12, ¿cuál era la característica de los eritrocitos? Megaloblástica, ¿qué significaba?
ahí. Muy grandes. Exacto, ¿cierto? Entonces va a ser una anemia macrocítica, ¿sí? Entonces vayan asociando esos términos, vamos repasando eso, chicos. Esto ya vimos en la clase de anemias y está abordado de esta forma en las preguntas. De ahí tenemos, bueno, eso es lo que les puedo decir, que repasen bien en cuanto a anemias. Bien, a ver qué más tenemos hoy acá. Bueno, y ya ustedes vieron el día de ayer en cuanto a las anemias que tienen la forma de hoz, de media luna, ¿no es cierto? Que fue lo que se abordó el día de ayer. ¿Cuál es esa característica en esas anemias? Las anemias que tienen sus eritrocitos en forma de media luna. O de un hoz. ¿Perdón? La anemia de células falciformes. Ajá. Sí, entonces estamos en cuanto a eso, estamos bien. Lo de órganos, hablar acerca de los órganos que se encuentran y en célula, perdón, a nivel de la célula. Y vamos a hacer un repaso. Bueno, también Jefferson me parece que nos ayudó en cuanto a la coagulación. Sí, y lo de la hemostasia, ¿no es cierto? Recordando cuáles factores ayudan en la coagulación. Y el déficit de qué factor producen alteraciones. Entonces, de acuerdo a las causas de hemostasia primaria y hemostasia secundaria, revisemos eso además. ¿Sí? Bueno, de los leucocitos también que ya habíamos hablado y electrocardiograma, que es lo que quiero que abordemos el día de hoy. Porque estoy revisando y en electrocardiograma, lo que sí me preocupa es que está colocado patologías. Sí, y eso es lo que aún no hemos visto, entonces lo vamos a ver hoy para que ustedes mañana puedan responder estas preguntas de electrocardiograma. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Bueno, si tienen dudas, me vamos saldando las dudas. A ver, en electrocardiograma, ¿no es cierto? Ustedes ahora están viendo mi pantalla. Vamos a ver, ya vimos, ¿no es cierto?, a qué corresponde la onda P, la onda QRS, a qué corresponde la onda T, ¿no es cierto? A qué corresponde cada uno de los intervalos, el intervalo PR, el intervalo QT, cómo están qué onda nos muestra la despolarización de las aurículas. Déjenme, les voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? La onda que tenemos que nos muestra la despolarización de las aurículas. La onda que nos permite visualizar la despolarización de los ventrículos y la onda que nos dice la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya, entonces ya habíamos visto en cuanto a las ondas de despolarización y cómo cada una de ellas se va viendo. Entonces, lo que nos faltaba abordar en el electrocardiograma es en cuanto a la parte de qué patologías vamos a ver, que es lo que ustedes me preguntaban el otro día, y vamos a ver patologías en el examen, y yo les había dicho que eso vamos a complementar el día de hoy. En cuanto a las patologías, tenemos aquí. Si vemos, a ver, vamos haciendo un ejercicio. La onda P, ¿qué tamaño normal debía tener? Entonces, exacto. Deben saber la parte normal para poder saber si hay alguna normalidad. ¿Y qué nos indica la onda P? Vamos interactuando entre todos para ir nuevamente soltando las dudas acerca de del electrocardiograma. Dígame, Cristina.
Ya, según me acuerdo, perdón, la onda P debía medir 0,1 milivoltios y Ya, esta era de la despolarización de la aurícula. ya, muy bien, gracias. Entonces, cuando nosotros recordamos que la onda P nos indica la despolarización de la aurícula, si hay una P que sea ancha y bifásica, que ya les voy a mostrar cómo es una onda P ancha y bifásica, ¿qué nos va a indicar? Ancha significa que ya no va a medir únicamente 2 cuadritos, sino, ya les voy a mostrar, déjenme busco unas imágenes en cuanto a ello. Listo, entonces, en este gráfico que tenemos aquí, miren el crecimiento de las aurículas. Ya una vez que sabemos la parte normal del electrocardiograma, aquí tenemos la onda P. Es lo que les comentaba. Generalmente tiene relación con dos cuadritos. ¿Cuánto era 2 cuadritos en voltaje y en milisegundos? En segundos era 0,04 segundos. Y el Ya, otro era un 0,1 milivoltios. muy bien. Entonces, mire, una onda P, entonces aquí nos dice si esta es la onda P normal. Una onda P que nos indica crecimiento de la aurícula significa que es una onda puntiaguda, como se visualiza en este gráfico. Sí, eso nos va a indicar que hay un crecimiento de la aurícula derecha. Se habla que en la onda P es mucho más marcada el cierre, la despolarización de la aurícula derecha. Ahora, tenemos en el gráfico que tenemos aquí, que está en el gráfico número 3. En el gráfico número 3, miren, si hay esta característica de esta onda que tiene una melladura aquí, al tercer gráfico, nos habla un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces se habla de una onda ancha. En el caso de una onda ancha y bifásica, generalmente lo que se habla aquí es una onda o en forma de una M, es un crecimiento de ambas aurículas. Sí, entonces ustedes ya miren, ya van viendo, cuando ustedes tengan un paciente en el que revisen que en su electrocardiograma hay un crecimiento a nivel de las aurículas, pues obvio, a nivel, si en el electrocardiograma vean que la onda P, ya vieron cómo son las ondas P normales, ¿no es cierto? Entonces, si la onda P ya es un poco más grande, ya es un poco más ancha, que se denomina la onda P mitral, ¿qué es lo que nos va a dar a pensar? Es una onda P mitral porque dice que tiene la característica de ser como una M. Entonces nos va a indicar un crecimiento de qué aurícula. ¿De la derecha o de la izquierda? Izquierda, ¿no? Ya, exacto. Entonces eso es lo que debemos ir estudiando. Si se divide la onda P, o sea, la onda P generalmente solo es su curva de la despolarización nada más, ¿no es cierto? Pero si ya tenemos el aumento de una de sus curvaturas más o ya está más ancha, significa que la aurícula izquierda está haciendo una despolarización más grande, entonces se puede ver esta onda bifásica que va a tener relación, como ya nos dijo su compañero, de un crecimiento, una hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Sí? Eso en cuanto a la onda P. No sé si quedó claro. Y cuando es una P pulmonar significa que tiene la característica de que es puntiaguda. ¿Sí? ¿Qué significa en ese caso? El crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Sí? Sí está quedando claro esto, ¿sí? Entonces ya sabemos ahora la onda P, cómo se conforma. Dígame, Cristina.
O sea, Doc, cuando esta onda P está más ancha, o sea, está más grande, sería de la válvula mitral, ¿no es cierto? La hipertrofia, no, perdón, de la aurícula izquierda. Y Ya, cuando es alargada sería de la derecha, sería pulmonar, ¿no es cierto? así es, ya les voy a volver a presentar. A ver, vamos de nuevo. Entonces, nuevamente, la onda normal, ¿sí? Tiene, lo que nos indica es el crecimiento, perdón, es la despolarización de la aurícula, ¿sí? Si la aurícula está crecida, si tiene una onda P que se llama onda P pulmonar o onda P puntiaguda, como tenemos aquí en el segundo gráfico, nos indica un crecimiento de la aurícula derecha, ¿sí? Y de ahí puede ocurrir, esto es lo normal, como tenemos en la primera figura. O sea, si ambas dos aurículas, ustedes recuerden en el sistema de conducción, ¿no es cierto? Que cuando el nódulo sinusal se autoexcita y envía sus fibras de conducción hacia el nódulo auriculoventricular, también envía hacia la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda. ¿Había algún retraso? No había retraso aparentemente, ¿no es cierto? Creo que era de 0.01 segundos, pero no había retraso y entonces esto es lo que se grafica en el electrocardiograma. Una sola onda junta de ambas dos. Pero ahora hagámonos la idea de que existe un crecimiento de la aurícula izquierda, entonces, de la aurícula derecha, perdón. Si la aurícula derecha es más grande, ¿qué va a pasar con el impulso nervioso? Recuerden, otra vez, el nódulo sinusal se excita. Si el nódulo derecho es más grande, ¿no es cierto? La aurícula derecha es más grande, la conducción, ¿cómo se va a graficar? Entonces, se va a demorar, miren, se va a demorar, ¿no es cierto?, en la despolarización y en la repolarización. Eso es lo que nos está indicando este electrocardiograma, que la aurícula derecha estuvo más grande. Ahora, si existe un crecimiento tanto de la aurícula o del ventrículo izquierdo, perdón, de la aurícula izquierda, si hay un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ir la conducción? Es como, recuerden ustedes en su cabeza, cómo se graficaba la despolarización. Entonces tenemos que se va a hacer más ancho, ¿no es cierto? Se va a hacer más ancha la onda porque la aurícula derecha tiene su tamaño normal, pero la aurícula izquierda ya está más grande y entonces hasta que se transmita el impulso va a tener esta característica que es una onda P mitral que se denomina. ¿Por qué mitral? Porque tiene esa forma de una M. Y se denomina ancha y bifásica. Bifásica significa que tiene esas dos ondas, ¿no es cierto? Que van a estar, ustedes ahora, que va a estar en qué derivación. ¿Qué derivaciones nos ayudaban a ver las aurículas? Regresando nuevamente a la clase anterior. A ver, A ver, ¿cuál más? Esas a nivel de las derivaciones, recuerden, ¿no? También tenemos que saber cuáles son las derivaciones bipolares, unipolares. Y a nivel de las precordiales, ¿cuál es la derivación precordial que está viendo directamente a la aurícula izquierda? No, veamos, déjeme buscar ahora el video. La aurícula izquierda creo que ve 3. Ya, B3. Y también, ¿no es cierto? Entonces son todas las que están del lado de B1, B2 y B3, ¿no es cierto? Recuerden, nosotros vimos en el video del electrocardiograma del triángulo de Einthoven, que vimos de la clase anterior, cómo las cámaras a nivel de las derivaciones precordiales daban su visualización, ¿no es cierto? Entonces, en D1, D2 y D3, ¿hasta dónde llegaba? Perdón, B1, B2 y B3, no D1. B1, B2 y B3, ¿hacia dónde llegaba?
Sí, vuelvan a revisar eso. Volvamos a revisar eso, porque todo eso es la base. Si ustedes no saben qué derivación ve a ver, qué derivación se ve en D1, qué derivación se ve en D2, qué derivación se ve en D1, D2, D3, en qué derivación se ve en B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vamos a estar metidos en un grave lío. Ya vimos eso en la clase anterior. Déjenme ver si encuentro el gráfico, ¿ya? Entonces recuerden, tenemos aquí el electrocardiograma. Tienen que tenemos, ya vimos esto en la clase anterior, de cómo cada una de sus derivaciones, ¿no es cierto? ABR, ABL y ABF, cada una de ellas, hacia qué cara se puede visualizar. Y además, recordando que teníamos derivaciones precordiales. Entonces, estas derivaciones precordiales, ¿qué cara nos permiten ver del corazón? Entonces, de igual manera. Entonces, ¿saben por qué nos sirve saber esto? Porque el electrocardiograma, así como nos grafica la onda P, nos va a ir graficando cada una de las ondas, ¿no es cierto? La onda P, la Q, la R, la S, que era despolarización de los ventrículos. Entonces, vamos a saber si hay alguna alteración en ABF, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a ver esa onda y si va a ser un daño a nivel de la cara inferior? Porque esta nos ayudaba a ver cara inferior. Si es un daño de la cara lateral, ¿cómo se va a ver se va a ver las ondas alteradas en ABL y en D1? Si es un daño de la cara del corazón, sí, entonces también tenemos caras septales, porque recuerden, eso es lo que les decía, B1, B2, nos ayuda a visualizar hasta el tabique interventricular. Y eso nos va a indicar una cara septal. Si hay alguna alteración en este nivel, va a ser un daño a nivel de la cara septal. Si tenemos B3, B4, va a ser un daño en la cara anterior. Y si tenemos un daño en B5 y B6, este es de la cara. ¿Qué cara es esta? Lateral. Ya. Entonces, miren, entonces B5 y B6 y ABL y D1 son laterales. Sí, tienen que ir estudiando nuevamente esto del electrocardiograma y cada una de ellas hacia qué lugar del corazón marca. Y siempre fijándose en el triángulo de Einthoven, porque este triángulo de Einthoven lo que nos permite es saber cómo está la proyección del corazón. Eso es en el electrocardiograma. Vamos nuevamente a la parte de las alteraciones del electrocardiograma. Si en el electrocardiograma ya vemos, nosotros estábamos hablando de la onda P, que la onda P pulmonar o puntiaguda, ¿qué nos mostraba? Crecimiento de la aurícula El derecha. crecimiento de la aurícula derecha. Muy bien. Sí, entonces eso vayan ustedes viendo. Ahora, una onda P más grande, una P mitral, que se denomina ancha y bifásica, ¿qué nos indica? El crecimiento de la Aurícula izquierda. Ya, muy bien. Ok. Ahora nos vamos con la onda, con el complejo. Es un complejo que se denomina, ¿no? QRS, porque no se separa la onda Q, no se dice onda Q, onda R, onda S. No.
Es un complejo porque esto nos permite, ¿qué nos permite ver? La despolarización de los ventrículos. Muy bien, entonces no es cierto. Y ahora, si tenemos, déjenme ver, bueno, déjenme buscar el gráfico para ver si ustedes pueden ir eh, familiarizándose con ello. ¿En qué derivación se ve mucho mejor la despolarización de las aurículas? Yo les digo. En D2. Exactamente, en D2. Ahora miren este electrocardiograma. ¿Cuál es la característica de este electrocardiograma que me encontré ahora para poderles mostrar? No sé si lo logran ver. Voy a hacer un poco más grande. Fíjense, primero, para ver un electrocardiograma, debo sabernos las ondas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a buscar primero la onda P. ¿Dónde está la onda P en este electrocardiograma? Buscamos la derivación de D2, ¿no es cierto? Que es lo que yo les digo que donde generalmente se ve mayor la despolarización de la aurícula. En D2 hay una onda P o solo está el complejo QRS. No, Solo no el está la onda complejo. P. ¿No es cierto? Este electrocardiograma no se ve la onda P. No hay onda P. Significa que no hay despolarización a nivel de las aurículas. Entonces, ¿qué será que está pasando? ¿Qué patología creen ustedes que ocurre cuando no hay una onda P? Si no hay onda P, ¿qué significa? Ahora vamos otra vez pensando hacia atrás, hacia la zona de la excitación del corazón. Si no hay onda P, ¿qué es lo que pasa? Vamos, haciendo ese ejercicio, chicos. No hay contracción auricular. Ya, entonces, por eso es que se ve aplanada o no se ve. ¿O qué otra cosa puede estar ocurriendo? Tal vez hay un daño en el nodo sinoatrial. Ya, y si hay un daño en el nódulo sinoauricular, hay una ausencia de la onda P con unos QRS que solamente están separados. ¿Qué está indicando? Que la aurícula o se está contrayendo muy rápida, como dijo, no, que no se está contrayendo como nos dijo nuestro compañero, o la otra es que existe una contracción muy rápida, que el electrocardiograma no lo puede marcar. Sí, entonces es a los dos extremos. Yo no creo que una persona, si viene una persona caminando y usted le hace el electrocardiograma y no le sale la onda P, pues usted va a decir, no se está contrayendo la aurícula, pero entonces cómo el señor está viviendo, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que esté ocurriendo una fibrilación auricular. El término fibrilación auricular se les hace conocido. ¿Qué es una fibrilación auricular? Vamos a revisar. Revisen. Ustedes ahí tienen sus computadoras. Revisemos qué es una fibrilación auricular. Porque como les digo, como la onda P nos muestra, ¿no es cierto? Nos muestra de que existe la contracción de las aurículas, pero si en el electrocardiograma no se ve la onda P, como nos dijo nuestro compañero, no se están contrayendo las aurículas. Pero y entonces si viene una persona caminando y usted le hace ese electrocardiograma, no va a ser que está muerto, ¿no es cierto? Porque si no hay contracción de las aurículas, ¿cómo se está llenando el ventrículo?
¿Qué ha sido la fibrilación auricular? Cuando el movimiento es demasiado rápido. Entonces, en el electrocardiograma no se puede visualizar. Y esto, como nos dijo nuestro compañero, ¿no es cierto? El nódulo sinoauricular está teniendo una falla porque o se está él solito autoexcitando, pero no está enviando las ondas necesarias, o existe un daño en el nódulo sinoauricular. Entonces, lo que se denomina es una arritmia. Lo que tiene este paciente sería una arritmia o una fibrilación auricular. Sí, entonces esas son dentro de las patologías que podemos ver en la onda P. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué patologías hay en la onda QRS. ¿Qué patologías creen ustedes que exista en la onda QRS? A ver, vamos. Así como en la aurícula, ¿no es cierto? Hay problemas a nivel de los ventrículos. ¿Qué problemas creen ustedes? Dígame. También puede haber una fibrilación ventricular. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo creen ustedes que se pueda ver una fibrilación ventricular? Es decir, que el ventrículo de igual manera no se está contrayendo con todo con toda la parsimonia que debe ser, ¿no es cierto? Que tiene que tener la onda Q, la onda R, la onda S. Entonces, la fibrilación ventricular se va a ver así. Ya les voy a mostrar. Una fibrilación ventricular es el paciente está más allá que acá. Eso sí es algo grave. Sí, si les viene la fibrilación auricular también, sí, o sea, sí es grave. El paciente va a tener síntomas, obviamente, porque imagínense, la aurícula se está contrayendo a 1000 por hora, sí, con una forma irregular. Entonces no existen las fases de llenado. ¿No es cierto? Ustedes recordarán las fases de llenado del corazón, ¿no es cierto? Cada una de las fases en el ciclo cardíaco. Entonces, la persona obviamente que va a sentir su sensación de ahogo, va a sentir que no le está llegando la suficiente cantidad de sangre hacia los diferentes sitios de su corazón, ¿no es cierto? Déjenme que no se quieren abrir las imágenes que encuentro ahora en el internet. Igual con el ventrículo. Bueno, aquí encontré, les voy a mostrar, voy a proyectarles en este momento. Ya, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en este gráfico que tenemos acá. Entonces, voy a correr por acá. Miren, la taquicardia ventricular, en cambio, o la fibrilación ventricular, porque son los dos nombres, no se ve, mire cómo se ve, no hay onda, primero no hay onda P, obviamente, porque esta va a estar tapada por el ventrículo, porque el ventrículo es obviamente más grande, ¿no es cierto? Entonces, miren, onda complejo QRS tampoco hay. Lo único que se está marcando es que existe alguna despolarización, pero no como debería haber ocurrido con la onda Q, la onda R, la onda S, ¿sí? Y abajo también, ay, perdón, déjenme les... ¿Qué pasó esta cosa? Ya. Ay. Bueno, ya se me fue. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que no existe el complejo QRS. Entonces, al no existir el complejo QRS, también se puede dar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Ya después vamos a conocer, ya cuando ustedes estudien la parte patológica, cómo la fibrilación auricular se divide en cómo y la fibrilación ventricular, cómo es, si es que es por encima del nódulo, por debajo del nódulo, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más luego. Pero lo que necesitamos ver es que si no hay un complejo QRS, ¿qué ocurre?
Ocurre que no hay una contracción, ¿no es cierto?, del ventrículo normal, hay una taquicardia ventricular y lo único que logra graficar el electrocardiograma es una despolarización de ventrículos, no hay más. ¿Qué otra patología tenemos a nivel de los ventrículos? Quizás el crecimiento de los ventrículos. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien. Ven que ya ustedes ahora que van relacionando la parte normal con la parte como que muestra cada onda, es mucho más fácil. Entonces vamos a buscar. Entonces vamos a representar. Los ventrículos están representados en varias derivaciones. Les voy a buscar. Entonces, ¿dónde? A ver, otra vez regresamos al triángulo de Einthoven, las derivaciones. ¿En dónde se puede ver mucho mejor el área del ventrículo derecho? Recuerden, ventrículo derecho. ¿En qué derivaciones? Revisen, hagamos este ejercicio en este momento que tenemos el tiempo. Vuelvan a revisar, ingresen y busquen en qué derivaciones se ve el crecimiento se puede ver el ventrículo derecho. B1 y B2. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que pasa es que háganle cuenta que si está grande el ventrículo derecho, ¿no es cierto? El ventrículo derecho, el área de la despolarización va a ser más larga. Hasta atravesar el ventrículo derecho, la onda se va a hacer más larga y hasta regresar nuevamente, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a ver así. Tenemos aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, nuevamente. Ojalá no se me pierda, tengo un millón de cosas abiertas aquí, ya. Entonces, miren, aquí es el patrón o los parámetros de crecimiento del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, como nos decía nuestra compañera, se puede ver en D1, ¿sí? Y la característica es que, miren cómo se ve aquí lo que les comentaba, el crecimiento significa que hay una onda más profunda. ¿Cuál onda es esta de acá abajo? Tenemos Q, R, ¿qué sería esa? La S más profunda en la derivación de D1. Entonces, en esta forma debemos ir estudiando el electrocardiograma. Una onda S más profunda en D1. Sí. ¿Y qué más? ¿En qué otra derivación se ve el crecimiento del ventrículo derecho? Perdón, los de los ventrículos, no solamente el del ventrículo derecho. En D3 de los ventrículos. Sí. Ya, ¿no es cierto? Entonces, en D3, ¿cuál va a ser la característica de D3? De B3, perdón. ¿Qué se les ocurre? Tal vez que las dos ondas son más grandes. Puede ocurrir eso, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los crecimientos del ventrículo derecho, la onda R puede ser también más grande, ¿no es cierto? Y la onda S también muy profunda, porque ustedes ven, es lo que les digo, que si el momento del impulso cardíaco, como se debe ir, ¿no? Siendo la onda P, tenemos normal, de sus parámetros normales que ya vimos, el complejo QRS
¿qué tamaño normal debe tener? Eso creo que no habíamos hablado. El tamaño normal que debe tener el complejo QRS. De 1 a 1,5 milivoltios. Ok, listo. Entonces, gracias. Entonces, el complejo QRS, y debe ser angostito, ¿no es cierto? El ancho es menos de 0,10 segundos. Entonces, casi es menos que un cuadrito, casi es la mitad de un cuadrito. Sí, entonces estudiemos qué valor tiene el cuadro del papel milimetrado en el electrocardiograma, porque si se encuentra más ancho, también es otras patologías. Entonces, siempre recuerden los valores normales. Si el complejo QRS está la onda R más grande, la onda S más grande, nos va a mostrar un crecimiento a nivel del ventrículo derecho, y el ventrículo izquierdo ocurre lo mismo, pero en el ventrículo izquierdo hay un índice que se denomina, que es el índice de Sokolov, que supongo que lo descubrió el señor Sokolov, no sé, no he investigado en cuanto a eso, pero se denomina índice de Sokolov. El índice de Sokolov, ya les voy a mostrar. Como vimos en las derivaciones precordiales, se va a ver de igual manera un crecimiento, ¿no es cierto? Ya nos dijo nuestro compañero Jefferson. Entonces, como nos dijo también nuestras compañeras, tenemos el crecimiento de la aurícula S o el crecimiento de la aurícula R. Sumado los dos, según el señor Sokolov, Sokolov y Lyon se denomina el. Déjenme, les voy a proyectar para que vean. Tenemos aquí. Entonces, si al sumar la onda S en B1, en la derivación de B1, donde se ve el área del ventrículo, y la onda R en B5 o en B6 es mayor de 35 milímetros, significa un índice de Sokolov alto. ¿Qué significa eso? Que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo van a sumar? Vamos a sumar la onda S en B1 y la onda R en B5 o en B6. Debe ser más de 35 milímetros. ¿Cuánto es 35 milímetros? O más de 3.5 milivoltios. ¿Cuántos cuadritos? 8. ¿Más de 8? ¿Segurísimo? ¿Alguien que dé un número más? ¿O todos están de acuerdo con lo que nos dijo su compañero? Dice 35 milímetros, ¿no es cierto? Si cada cuadrito tenía ¿cuántos milímetros? 1 milímetro. Cada cuadrito tenía 5 milímetros. Miren. Entonces aquí está lo que les decía. Vamos a sumar. Miren, esta onda en B1, como allá vimos, ¿no es cierto? ¿Qué debemos sumar? La onda, ¿qué onda es esta de acá abajo? S. Ya, la onda S en B1, ¿no es cierto? En la derivación B1. Entonces vamos a sumar 5, 10, 15, 20, 20 milímetros. ¿Y cuál más teníamos que sumar? En B6, ¿qué onda? R. Ya, muy bien. Entonces la onda R. Entonces sumamos 5, 10, 15 y aquí le ponen 17 porque no está por completo, creo, todo esto. Pero sumamos 20 más 17, 37, ¿no es cierto? Entonces, este es un índice de Sokolov positivo que nos indica un crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Así es como podemos ver un crecimiento ahora del ventrículo izquierdo. Y también hay bloqueos. ¿Qué significa bloqueo? ¿Qué significa un bloqueo? Que la onda de transmisión de excitación no deja pasar
Y entonces se va a graficar, de igual manera se van a graficar de distinta forma. Déjenme, les voy a buscar. Está claro hasta ahí. Yo espero que sí me vayan entendiendo, o por lo menos vayan anotando. Y ahora que van a ir a estudiar esto de los crecimientos, de igual manera entiendan. Entonces el bloqueo de la rama, porque recuerden, ¿no es cierto? El impulso sale del nódulo sinoauricular, pasa al nódulo auriculoventricular a través de las de His, rama derecha, rama izquierda. Sí, eso tienen que ustedes estar siempre claros. Entonces, si hay un crecimiento del ventrículo, se va a ver una onda R o la onda S más grande. ¿En qué derivaciones? Sí, vayan haciendo ese ejercicio. Ahora, si el impulso, si una de las ramas tuvo un daño por X razón, ¿sí? ¿Cómo se va a ver la onda? Por ejemplo, si hay un crecimiento en la rama izquierda, que es lo más común que hay. Les voy a proyectar para que ustedes vean cómo se grafica. Aquí. Entonces, recordando que se ve en B1 y B6, ¿no es cierto? Las ondas S y la onda R. Entonces, miren, la onda S va a ser más ancha. Ya no va a ser la típica onda, el típico complejo QRS que tenemos. Esta onda S va a ser más ancha. Entonces, para que sea un bloqueo, esto es un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de rama izquierda, va a haber una onda S ancha y las orejitas de conejo que el otro día hablábamos con Cristina que se veía en el otro electrocardiograma. Estas orejitas de conejo que se va a ver porque no hay la transmisión. Entonces, pasa el impulso y debería regresar inmediatamente, ¿no es cierto? Pero hay un bloqueo y entonces es como que quiere pasar y no pasa y nuevamente se hace lento y otra vez regresa el impulso. Y se ve afectada hasta la onda T, mire. ¿Sí? Vamos revisando entonces la característica del bloqueo de la rama izquierda. El bloqueo de la rama izquierda es de esta característica. Un QRS ensanchado. La onda R que va a tener estas muescas o que se denominan las orejitas de conejo. Y generalmente la onda T también se retrasa su impulso y va hacia la zona hacia abajo. Déjenme un momentito. Listo. Y ahora, entonces, ya vimos el bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, perdón. Ahora vamos a ver el bloqueo de rama derecha. ¿Cuál creen que ustedes que es la característica del bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma? Vamos, ahí les voy a proyectar aquí. Ya me encontré por fin el que buscaba. Ya, aquí tenemos lo que corresponde al bloqueo de rama derecha. Miren la característica. Les voy a hacer un poquito más grande. Uy, ya se hizo más pequeño, creo. Ay, entre más grande hago esto, más pequeño se hace. Miren, entonces el electrocardiograma, el bloqueo de rama derecha va a ser un QRS ancho, ¿no es cierto? Porque obviamente el impulso nervioso hasta pasar nuevamente, recuerden, ¿no? Debe tener su P
QRS, entonces el QRS va a ser más ancho que normalmente, como yo les decía, va a tener a lo mucho 1 o 2 de los cuadritos pequeños, que ¿cuánto era eso? 0.12 segundos. Entonces es más ancho que eso, es un bloqueo de rama derecha. Y se va a ver el patrón QRS, RS'. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto en B1 y en B6. Entonces, en B1 tenemos aquí la onda P, ¿no es cierto? No hay el Q. Tenemos R, ¿no es cierto? R, S, R'. Porque esta es una continuación. Entonces, este es el patrón QRS o el RS', que es la característica de bloqueo de rama derecha. Y ahora también se va a ver aquí en B6 una onda S grande. ¿Cuál es la onda S grande? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál es la onda S? Eso sí tienen que estar claros para poder identificar. ¿Cuál es la de abajo? Exacto, ¿no es cierto? Entonces la onda S va a ser grande y ancha. ¿Sí? Entonces de este de acá, si ustedes ven en el electrocardiograma y encuentran en el patrón en B1 y en B6, se encuentran estos patrones, ustedes van a decir, usted es un bloqueo de rama derecha. Ahora, del lado izquierdo nuevamente. Aquí, bueno, este es otro patrón del bloqueo del rama izquierda. El otro es con la muesclita, ¿no es cierto? Con las orejitas de conejo que también tenemos hacia arriba. Se va a ver aquí un QRS ancho, nuevamente. Y va a tener un RS igual manera ancho y profundo. Este es un bloqueo de rama izquierda. Tienen que ir ustedes familiarizándose en qué derivaciones y en qué lugares del electrocardiograma se van a ir visualizando cada una de ellas. A ver. Ya, y ahora por último nos faltaría el ST. Yo creo que eso sí ustedes han visto, ¿no es cierto? Todos hemos visto un complejo. Eso vimos el día anterior con el electrocardiograma del video. Un complejo ST elevado. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? Voy a proyectarles nuevamente. Aquí. Entonces tenemos la P, Q, R y miren qué pasa aquí. La S y la T se fusionan, se juntan y ocurre un supradesnivel que se denomina, porque están fuera del nivel, ¿no es cierto? Entonces hay un supradesnivel. Este es un típico electrocardiograma de un infarto. Sí. Cuando hay una elevación del segmento ST, significa que la persona se está infartando, que te está teniendo un daño. Dependiendo nuevamente de las caras en las que se encuentre estos complejos, estas alteraciones, nos van a ayudar a saber de qué cara es el infarto, pero eso ya ustedes cuando tengan el electrocardiograma completo de las 12 derivaciones y puedan visualizar. Entonces miren en el electrocardiograma cómo se ven uno normal. Que hace rato les quise hacer más grande. Aquí está. No me deja. Ya me exageré. Ya. Entonces miren. El complejo, perdón, las ondas S, ¿no es cierto? Otra vez, Q hacia abajo. Sí, puede en ocasiones presentarse como no presentarse. La onda R y aquí ya baja la S, ¿no es cierto? Y se fusiona la T. Recuerden, ¿no es cierto? Que esto es de los ventrículos. Entonces, si ambos dos se fusionan, significa un supradesnivel, una elevación del segmento ST, que nos va a dar
a entender que lo que el paciente está sufriendo es un infarto. Sí, un infarto agudo. Esto se muestra en un infarto agudo. Es raro. Bueno, yo en Pedro Vicente he hecho creo que una buena cantidad de electrocardiogramas y solo he visto en 2 ocasiones este electrocardiograma. Porque esto es en ese momento, es agudo. Ya después se va a ver el daño, la necrosis, que ya vamos a ver cómo se ve. Pero lograr ver este electrocardiograma es en ese instante en el que su familiar, su paciente, su amigo o un conocido dice, tengo dolor de pecho, es el típico dolor de pecho, que se siente como que una persona está sentada, se habla en la literatura, que es como que un elefante está sentado encima de su pecho. Entonces significa que no puede respirar. Entonces en ese momento, si usted coge y le hace el electrocardiograma, va a ver este complejo, este segmento ST elevado. Usted va a decir, este paciente se está infartando. En un mundo ideal, o sea, en un mundo ideal, no en el que tengamos todos los recursos, ese paciente debe ser sometido a una recanalización de su arteria para evitar que ocurra un daño muscular. Pero en nuestro Ecuador lo que ocurre es que se da medicamentos para calmar el dolor y para evitar que el músculo cardíaco vuelva a, se dañe, se necrose, se dañe más de lo que está ocurriendo. Entonces, el tratamiento para un electrocardiograma es morfina, oxígeno, nitroglicerina, un vasodilatador y aspirina. Les digo esto porque, bueno, nosotros, yo que trabajé en una zona rural, es lo que se hace inicialmente para evitar que exista más daño, porque el corazón, imagínense, está teniendo, aparte se está infartando. Tiene que suplir toda la función de bombear la sangre hasta el resto de su cuerpo. Y aparte de eso, no puede contraerse. Ocurre esto del infarto agudo de miocardio. Eso es en el caso de encontrar esos supradesniveles en el segmento ST, pues nos está indicando que es un infarto del miocardio. Ahora debemos ir viendo las caras. Si está en B1 y en B2, y en B1 y en B4, ¿qué cara estamos viendo? Septal y anterior. Bien, muy bien. Qué bueno, entonces ya vamos entendiendo. Entonces, muy bien en eso. Sí, entonces vamos grabándonos en la mente cómo ocurre eso. Ahora, hay otra característica. Ya vimos en cuanto a las ondas, pero hay una característica en cambio ya vimos el aumento de la onda ST, infarto agudo. Cuando ya existe una necrosis, cuando ya el daño ya no hay vuelta para atrás, esto quiere decir que ya se pasó mucho tiempo el paciente con el electrocardiograma y con el infarto. Y el electrocardiograma lo que nos va a marcar es ya el daño del músculo. Entonces les voy a mostrar, nuevamente les voy a proyectar cómo se vería. Aquí, miren. Entonces, antes, ¿no es cierto? Tenemos la típica onda P, Q, R, S, T. Durante el infarto, que es lo que les digo, miren, aquí está como el gráfico de ese señor que está con el dolor, nos va a mostrar la elevación del segmento ST y de acuerdo a en qué derivaciones se encuentra, ya vimos, ¿no es cierto? Su compañera ya nos respondió en dónde se encuentra el daño. Y después, ya si ya ha pasado mucho tiempo, miren, ya no hay el patrón, ya no hay la despolarización del ventrículo. Hay una necrosis y se ve es una onda Q. Esta se marca hacia abajo. Sí, así es como quedaría marcado un electrocardiograma y ustedes el momento en que le hacen, pues, y aparece así como está en esta parte de acá después, pues ustedes van a darse cuenta y van a decir, pues sí, ya esta persona sufrió un infarto y ya tuvo daño del músculo. Y ahora lo que queda es que le valore un cardiólogo a ver si le puede colocarle un stent para que no vuelva a ocurrir el infarto, pero ya ese músculo está muerto. ¿Sí?
Y por último, ya vimos daños de la onda P, ya vimos los crecimientos de la onda P. Sí, también ya vimos el complejo QRS. En el complejo QRS, cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo. Ahora ya vimos en el infarto, ¿no es cierto?, el segmento ST elevado o el daño en la onda Q. Y ahora nos queda restar lo que faltaría, la onda P. Hay una patología que es característica de la onda P. ¿Qué se les ocurre? Así un poco relacionando con la parte de fisiología. ¿Cuál es la onda T? ¿Qué era la onda T? ¿Qué nos mostraba la onda T? La repolarización del ventrículo. ¿No es cierto? Ya está dentro de al final, ¿no es cierto?, de la repolarización del ventrículo. Entonces vamos a ver ahora este electrocardiograma y ustedes me van a decir qué vemos en este electrocardiograma. Aquí. Miren, se puede visualizar que hay un crecimiento, hay una elevación, ¿no es cierto? Miren, otra vez tenemos la onda P, complejo QRS y la onda T, pero tiene la característica de como cuando se está infartando un paciente, ¿no es cierto? Está elevado el segmento, está un poco elevado el segmento ST, me van a decir, es un infarto. Pero un infarto, ¿de qué cara entonces? Tenemos elevación en D2, en D3, en ABF, en ABF, perdón, acá. Tenemos también en B3, en B4, en B5 y en B6. B4, B5 y B6. Me van a decir que es un infarto de todo el corazón. La persona no estaría viva. Sí, entonces esto es característico de la pericarditis. La pericarditis, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, en anatomía, el pericardio, el corazón estaba envuelto de pericardio. Entonces este pericardio se encuentra lleno de líquido, ¿no es cierto?, de un líquido, y cuando se inflama, puede ocurrir por enfermedades infecciosas, inflamatorias, este líquido se puede llegar a llenar más. ¿Y qué va a ocurrir? Que no va a permitir al corazón que tenga su contractura normal. Al no tener su contracción normal, ¿qué ocurre con la excitación? La excitación va a ir, ustedes ven, ¿no es cierto?, por líquido, va a ser más larga la excitación, va a retrasarse la excitación a nivel del ventrículo. Entonces, va a ir en una sola línea y se va a demorar hasta que nuevamente se repolarice el ventrículo, ¿no es cierto? Eso es lo que se grafica aquí en todas las derivaciones. Entonces esto no es un infarto, porque ustedes me van a decir es un infarto, sí tiene características de un infarto, pero ¿de qué cara? Todas las caras, el paciente estuviera muerto. Esto de las elevaciones de la onda T en todas las derivaciones precordiales, generalmente se encuentran más en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en todas las derivaciones. Nos indica una pericarditis. Dígame, Cristina. Entonces, este sería como que, como la T es la repolarización, sería que como está mucho líquido, o sea, el corazón no se va a poder contraer nuevamente. No, ajá, y se demora, ¿no es cierto? Y retrasa hasta que nuevamente ocurra toda la repolarización. Entonces se retrasa. Va a existir su distensión, pero es como que no lo realiza nuevamente su contracción porque tiene líquido por fuera que lo que está haciendo es inflamando a nivel del ventrículo y él retrasa la contracción, la repolarización, perdón, la repolarización del ventrículo. ¿Sí? Y en conclusión, esas son todas las patologías que se pueden ver en el electrocardiograma. Ya ustedes viendo la parte fisiológica normal. Yo sé que algunos
¿Entendieron? Algunos nos falta aún repasar, ¿no es cierto? De en qué derivaciones veo una cara, en qué derivaciones veo otra cara, en qué derivaciones veo otra. Pero hay un cuadrito. Bueno, tienen que hacerlo algo lógico, pensando. Pero sí hay un resumen. Que debe cada uno tenerlo. Que les voy a enseñar. Pero necesito que lo hagan ustedes razonando. No quiero que se memoricen porque después ustedes ven que esto de electrocardiograma es un lío. Sí, si ustedes en este momento no entienden, miren. ¿Qué derivaciones vemos en la pared anterior? ¿Qué derivaciones se ven en la pared septal? ¿Cuáles se ven en la pared lateral? ¿Cuáles en la pared inferior? ¿Y cuáles en la pared posterior? Aquí hay un resumen de cómo sus vasos implicados y los cambios en el electrocardiograma. Pero vamos razonando. Sí, vamos razonando con lo que ya hemos visto, las derivaciones del electrocardiograma, las derivaciones unipolares, derivaciones bipolares y las derivaciones precordiales. Sí, vuelvan a estudiar esa parte para que cada uno de ustedes entienda hacia dónde va la lesión en el electrocardiograma. Si ustedes saben el electrocardiograma, ya están al otro lado. Sí, vamos a quedarnos hasta ahí para que también ustedes tengan tiempo de estudiar, de volver a repasar, si quieren volver a ver el video, pero les he dado la parte en cuanto a lo necesario. Y vuelvan y estudien para el día de mañana. Sí, todas las preguntas son temas que hemos visto y si hemos ido leyendo a medida que se ha ido avanzando, pues va a ser mucho más fácil. ¿Tienen alguna pregunta?